Rusia moviliza 60 cazas para ejercicios a puertas de Ucrania. Rusia realiza otra maniobra militar cerca de Ucrania, ensayando ataques con misiles a la mayor distancia posible, ante un posible conflicto con la OTAN. Más de 60 cazas y cazabombarderos rusos, entre ellos aviones de combate Su-27SM, Su-30SM-2 y Su-34, han participado este martes en los ejercicios militares que se desarrollan en 4 regiones del país euroasiático, incluida la estratégica península de Crimea, anexionada en 2014 a Rusia gracias a un referéndum en la zona. Los entrenamientos implican a 6.000 efectivos militares y abarcan también las regiones de Rostov y Krasnodar, próximas a Ucrania, según ha informado este martes la oficina de prensa de la circunscripción militar rusa Sur. Las unidades aéreas de la circunscripción militar sur y navíos de las flotas del Mar Negro y del Caspio se han trasladado a aeródromos operativos en zonas del ejercicio con el objetivo de coordinar la acción naval y de defensa aérea, en caso de ataques con misiles de un supuesto enemigo. Estos simulacros, sumados a otras maniobras militares que lleva a cabo el ejército ruso en otras zonas del país, inician horas después de que el Kremlin denunció la puesta en alerta de 8.500 efectivos por Estados Unidos, los cuales podrían desplegarse como parte de las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en el contexto de la crisis en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha acusado a Washington de exacerbar la tensión y ha advertido que Moscú responderá a las acciones de Estados Unidos tras evaluarlas. El Occidente acusa a Rusia de planear una invasión militar a Ucrania, argumentando la acumulación militar rusa en la zona. No obstante, Moscú asegura que su presencia militar en dichas zonas responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque de la OTAN y Ucrania. Moscú, a su vez, rechaza la acumulación de fuerzas de la Alianza Atlántica y Ucrania cerca de sus fronteras y dice que tal acción constituye una amenaza grave a su soberanía. Rusia alerta de escaladas y Estados Unidos envía 8.500 tropas a Europa del Este. Rusia arremete contra Estados Unidos por poner en alerta a 8.500 de sus tropas y responsabiliza a Washington por cualquier escalada de tensiones por Ucrania. El lunes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, anunció que ha puesto a 8.500 militares en estado de alerta máxima para un posible despliegue en Europa como parte de las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, si Rusia invade Ucrania. Estados Unidos está aumentando las tensiones. Estamos observando estas acciones de Estados Unidos con gran preocupación, ha reaccionado este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en declaraciones ofrecidas a la prensa. De hecho, el funcionario ha aseverado que Rusia formulará su postura después de que Estados Unidos responda a las propuestas de garantía de seguridad que Moscú le ha pedido por escrito a Washington, ante los planes de expansión de la OTAN cerca de las fronteras rusas. No quiero formular nada ahora, y no tiene sentido antes de que obtengamos la respuesta. Primero obtengamos la respuesta. Se analizará y luego se formulará la posición del país euroasiático, ha agregado, tal y como recoge la agencia estatal rusa de noticias TASS.
El Pentágono aún no ha identificado las unidades que han sido puestas en alerta, pero, según señalan los informes, las capacidades incluyen equipos de combate de brigada adicionales, reconocimiento, logística, aviación y transporte. El Occidente acusa a Rusia de planear una invasión militar a Ucrania, argumentando la acumulación militar rusa en la zona. No obstante, Moscú asegura que su presencia militar en dichas zonas responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque de la OTAN y Ucrania. De hecho, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, calificó el lunes los continuos reportes sobre un ataque ruso a Ucrania de ficción paramilitar. Pese a ello, Estados Unidos y el bloque militar europeo insisten en la necesidad de aliarse contra Moscú. Bielorrusia fortalecerá fuerza militar en frontera con Ucrania. El presidente de Bielorrusia dice sentirse obligado a blindar las fronteras con Ucrania después de ver la escalada de tensiones entre Rusia y el Occidente. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha anunciado este martes el envío de un contingente militar a las fronteras cerca de Ucrania, explicando que considera necesario reforzar esta zona debido a la mala situación del país vecino. Tenemos problemas con Ucrania, lamentablemente. Necesitamos formar una fuerza militar capaz de cubrir los casi 1.500 kilómetros de la frontera bielorruso-ucraniana, ha enfatizado Lukashenko en un acto en la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia. El jefe de Estado ha dejado claro que su administración no busca aumentar las tensiones con esta decisión, sino, ha indicado, la medida responde a una necesidad de defensa en caso de una confrontación en la zona fronteriza. Además, Lukashenko ha señalado que el reforzamiento de las lindes de Bielorrusia con Ucrania estaba planificado, tras una serie de conversaciones al respecto en el año 2021 con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero la escalada actual de tensiones ha provocado que se tenga que acelerar. Bielorrusia anuncia esta medida en momentos en que la tensión entre su principal aliado, Rusia, y el Occidente se ha disparado bajo la hipótesis de que el despliegue masivo de fuerzas rusas en su territorio cercano a Ucrania forma parte de la preparación para una invasión militar al país europeo a principios de este 2022. No obstante, Rusia asegura que su presencia militar en dichas zonas responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y Ucrania.